Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo me les va? Nuevamente con ustedes, voy en el videotutorial del 4 de marzo del 2024. Bueno muchachos, entonces la idea es que vamos a hacer una pequeña retroalimentación. El video no va a ser muy largo hoy. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la parte de los algoritmos que estamos viendo sobre la lógica proposicional. Se me traba un poquito la lengua, qué pena. Entonces, nosotros estamos viendo ya varios ejercicios, hemos estado trabajando los diferentes tipos de enunciados o proposiciones, tanto simples como compuestas. Hemos trabajado ya como ejercicios. Entonces, la idea de hoy, muchachos, es ya terminar es el día de hoy ya es terminar esta partecita ya de la parte de la lógica proposicional para que ustedes puedan a trabajar, comiencen a hacer ejercicios, porque nos va a ayudar mucho a los procesos lógicos que vamos a llevar cuando comencemos a programar y perdón, y cuando veamos la parte de algoritmos que va a ser un poco más, va a ser más pesado. Listo, entonces, ¿qué vamos a mirar de la lógica del día de hoy? De la lógica proposicional, vamos a ver las proposiciones compuestas. Listo, ya miramos las simples, que era lo de P y Q, y miramos algunas uniones, ¿cierto? Y miramos cómo se podía crear, dependiendo de la cantidad de enunciados. Entonces, la idea de hoy, muchachos, es que nosotros ya miremos con la parte de las compuestas, cómo se construyen a partir de un ejercicio. Entonces las compuestas se unen, tanto P como Q, pero se van uniendo según qué, según el conector. Y se les va colocando las tablas un poco más grandes. Cuando hablamos de compuestas es que las tablas de verdad se nos van a ampliar un poco más. Entonces la idea es dejarles este pequeño videotutorial de la parte de las proposiciones compuestas. Bueno, entonces voy a apagar acá un momentico la cámara. Y ya vamos a mirar, ya les voy a compartir acá la pantalla. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar acá, voy a abrir acá la parte de Excel y vamos a mirar la parte de más o menos las características de las proposiciones compuestas. Y con eso, muchachos, damos ya por terminado la partecita de este tema de las proposiciones y ya nos vamos a meter a la parte del algoritmo. ¿Listo? Entonces acá proposiciones compuestas. Entonces las proposiciones compuestas. Entonces aquí recordándoles que obviamente las proposiciones son enunciados y que esos enunciados los podemos tener, los podemos guardar con las letras P, Q, R, S y T, ¿cierto? Podemos guardar esos enunciados. Entonces acá, por ejemplo, en un enunciado voy a ir al cine. Voy a ir al cine el día martes. Vamos a hacerla con estas dos, ¿listo? Caminaré en el parque para hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces acordémonos acá, muchachos, de la parte de las condicionales. De las condicionales. Que las condicionales, ¿cuáles van a ser? Entonces acordémonos. Entonces está la conjunción, la disyunción
la negación, ojo si os digo la negación, está el entonces y sí, solo sí. Y obviamente cada una tiene una característica, la conjunción, la I, la disyunción, la O, la negación, entonces está un símbolo, va a colocar acá, perdón, acá, va a colocar, va a colocar esto, uno de los símbolos. El entonces es una flechita, ¿cierto? Es que acá en el Excel no me lo deja insertar. Acá no tiene la parte de insertar, bueno, es una flecha. Va a colocar acá como esto así. Voy a colocar una flechita. Pero no me quiere salir el símbolo. Bueno, acá. Listo. Listo. Entonces, una flechita. Bueno, es que aquí el Excel como molesta tanto. Bueno, no va a colocarlo. Bueno. Y el sí lo sí, que es el este es el, aquí vamos a colocarle acá el condicional y el bicondicional. Condicional y el bicondicional. Que es la flechita, ¿no? Apuntando hacia la derecha y la otra flechita apuntando hacia ambos lados. ¿Cierto? Entonces, bueno. Entonces, muchachos, cuando hablamos de proposiciones simples, estamos hablando de esta oración, que es una oración simple, y esta oración, que es otra oración simple, ¿cierto? Cuando hablamos de la parte de compuestas, es que yo las voy a unir con las condicionales. Puedo utilizar el I, el O, vamos a utilizar la parte de la negación, o podemos utilizar las condicionales o las bicondicionales para unirlas. Entonces, ¿cómo dicen ustedes? Ay, profe, ¿cómo es que se unen? Entonces, por ejemplo, acá cuando coloco, por ejemplo, P o Q, un ejemplo, P o Q, entonces voy a colocar a la negación de P, entonces voy a colocar el entonces, ¿cierto? Estoy haciendo aquí porque es que en el Excel no puede sacar. Entonces, acá, perdón. Entonces, Q, ¿sí? Entonces voy a colocar P, entonces Q o P, ¿cierto? Y aquí puedo colocar un bicondicional que me diga, por ejemplo, la negación de condicional, que me diga la negación de P y Q. Me tocó escribirlo así, muchachos, pero entonces P o Q, entonces la negación de P, entonces P o Q, sí, solo sí, ¿cierto? Sí, solo sí, sí P o Q, ¿cierto? Entonces aquí lo coloqué de esa forma como para poder explicarles la parte de las compuestas, ¿no? Entonces, como ven, las compuestas pueden ir unidas con varios bicondicionales, ¿cierto? Y entonces acá pues vamos a armar lo que es la tabla de verdad. Entonces acordémonos de cómo es que armamos cuando la formulita que es 2 a la n, ¿cierto? Que es 2 a la n, ¿cierto? Y aquí va a ser un igual, ¿cierto? 2 a la n.
que va a ser igual a 2, ¿cierto? Que esa es la... Porque tenemos acá, pero si tenemos acá 2 a la 2, ¿sí? El exponente. Entonces aquí va a ser igual. Va a ser igual. Va a ser igual a 4. Entonces, de las tablas de la verdad, comenzamos a construir las P, acordémonos, P y Q. Entonces, acordémonos, como son dos, entonces vamos acá, como son dos oraciones, dos proposiciones, entonces les van a salir 4 filas. Entonces, vamos a colocar acá, acuérdense, verdadero, verdadero, vamos a sacar cada uno de la parte de las negaciones, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? La construcción de nuestra tablita de la verdad. Y aquí comenzamos a manejar. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, P o Q. Entonces, P o Q, ¿cierto? Comenzamos a sacar los cuadritos primero que en todo. Acá nos dice, aquí nos dicen P o Q. Aquí es al contrario. Entonces, Q. Aquí hubiera podido colocar I, la flechita, y Q. ¿Cierto? Y comenzamos a armar después lo de la parte de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá nuestra negación de P. Entonces, acá, por ejemplo, acá me faltó colocarle, pero las corremos. Porque acá era la negación de P. Acordémonos, tenemos que sacar primero los pequeñitos. Entonces, acá, mire, negación de P. Miremos acá, si hay otra. Tenemos P o Q, P y Q. Y ya comenzamos a armar lo que está acá, la parte en paréntesis, ¿cierto? Entonces nos dice P y o Q, entonces negación de P, ¿cierto? Entonces tenemos que armar esta partecita acá. Que es la forma de nosotros ir armando las tablitas, ¿sí ven? Que nos va saliendo o la tablita más grande, ¿cierto? Y aquí vamos armando la otra. P, entonces Q, entonces Q o P. Aquí armamos esto. Entonces vamos a armar esta. Q, ay, perdón. Q o P bicondicional de P y Q. Entonces la vamos a colocar acá. ¿Cierto? Y ya por último, la vamos a colocar toda esta. P de Q, entonces negación de P, entonces negación de Q, bicondicional. Entonces, miren cómo vamos construyendo poco a poco nuestras tablitas. Acá se las expliqué aquí como en texto porque no pude colocar como la simbología. ¿Listo? Entonces, teniendo ya toda esta parte, entonces ya podemos comenzar a armar nuestra tablita. Entonces, si ve que en la parte de las tablas, de las tablas compuestas, siempre nos va a salir un poquito más larga, ¿no? Y obviamente comenzamos aquí ¿qué? A registrar lo que es la tabla. Entonces, por ejemplo, negación de P. Entonces, yo voy acá, te voy a colocar acá falso, falso. Va a colocar falso, perdón, verdadero, verdadero. Aquí P o Q. Entonces, acordémonos que P o Q nos dice que cualquiera de las dos que sea verdadera es verdadera, ¿cierto? Uy, aquí, ¿qué pasó? Me sobró una, la eliminamos.
Entonces acá cualquiera de las dos que sea verdadera es verdadera. Entonces acá la primera es verdadera. Acá esta es verdadera. Esta acá es verdadera. Y esta acá es falsa. Entonces lo voy a colocar acá, muchachos, para verlo mejor. Listo, muy bien. Ahora P y Q. Tenemos P. Decimos P o Q. Ahora vamos con I. ¿Cierto? Acuérdense que el símbolo es hacia abajo. P y Q. Entonces los P y Q, la I nos dice que las dos deben ser verdaderas para que sea verdadera. ¿Cierto? Entonces Q, ¿cómo es aquí? Perdón. Q y P. Entonces Q y P. Entonces acá Q y P. Cualquiera de las dos debe ser verdadera para que sea verdadera. Entonces acá esta es verdadera. Esta es falsa. Esta es falsa. Y esta es falsa. Acuérdense, la I, las dos deben ser verdaderas para que sea verdadera. La O, cualquiera de las dos que sea verdadera, es verdadera. Ahora vamos a desarrollar P o Q, entonces negación de P. Acordémonos que el entonces, aquí, un momentico, combinar, es combinar, descentrar. Acordémonos que el entonces es una condicional, la condicional, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que P o Q, acá P o Q, entonces negación de P. P o Q, entonces negación de P. ¿Qué nos dice? Que la primera tiene que ser que todas son verdaderas, al menos que una de las primeras, que la primera que es Q, en este caso PQ, sea verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que esta va a ser verdadera, PQ, esta es verdadera, esta es verdadera, y que esta, la primera, va a ser falsa, significa que la oración va a ser falsa para la condicional, ¿cierto? Acordémonos. Aquí, vamos acá. Entonces aquí, ahora qué nos dice? P y Q, ¿cierto? P y Q, sí, solo sí, solo sé, perdón, P o Q, sí, solo sí, P y Q. Estas las vamos a trabajar. Estas dos es las que vamos a trabajar. Mira acá, pero con la bicondicional, que es la flechita apuntando hacia los dos lados, a los dos lados. ¿Qué pasa? La bicondicional nos dice que se deben cumplir las dos para que sea verdadero. Se deben cumplir los dos para que sea verdadero. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Verdadero y verdadero. Nos da verdadero. Verdadero y falso. Y verdadero y falso. ¿Qué nos dice ahí? ¿Será verdad o será falso? ¿Quién me dice? Es, acuérdense, se deben cumplir las dos, ¿no? Yo voy a comprar helado, te voy a comprar helado. Sí, solo sí, si usted se comporta bien. Aquí en la oración, voy a salir al cine el día martes. Sí, solo sí, caminaré en el parque para hacer ejercicio.
¿cierto? Entonces aquí, acuerde que las dos condiciones van unidas, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué nos dice acá? Que no se está cumpliendo aquí se está cumpliendo la primera, sí, solo sí caminaré en el parque para hacer ejercicio. Está cumpliendo, es decir, sí, solo sí caminaré. Entonces aquí es falso porque está incumpliendo, ¿cierto? Dice, no, voy a ir al cine, sí, solo, voy a ir al cine el día martes, sí, solo sí caminaré el día para hacer ejercicio. Como está incumpliendo, está siendo mentiroso, entonces voy a cumplir acá, ¿cierto? Acordemos que estamos haciendo estas dos, ¿cierto? Entonces aquí, lo mismo, ¿cierto? Si voy a caminar el día martes, sí, solo sí, pero está incumpliendo, está siendo falso. Dice, no, falso acá no, no voy a ir al cine el día martes, sí, solo sí, no caminaré en el parque por hacer ejercicio. Está incumpliendo las dos, ¿cierto? Está cumpliendo las dos. ¿Qué significa? Que aquí es verdadero, porque las dos las está incumpliendo, las está negando, significa que es verdad. ¿Listo? Acá, entonces vamos a hacer esta. Acordémonos que estamos haciendo las compuestas, las proposiciones compuestas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar, ahora vamos a trabajar esta oración con esta. P o Q, entonces la negación de Q, y Q es bicondicional, sí, solo sí, P o Q, ¿cierto? Vamos a trabajar esta. ¿Cuál es la unión? El sí, solo sí. Perdón, el entonces, el entonces. Estamos trabajando la parte del entonces. Entonces, acuérdense que el entonces significa que, para explicarlo acá mejor, ¿no? Voy a ir al cine, voy a ir al cine el día martes, entonces caminaré en el parque para hacer ejercicio. Las dos condiciones las está cumpliendo, ¿cierto? Entonces acá es verdadero. Yo estaba haciendo con el entonces. Voy a ir al cine, que es verdadero. Entonces caminaré en el parque para hacer ejercicio. Entonces, qué está diciendo acá? Está cumpliendo una, pero está diciendo no, pero entonces no voy a caminar en el parque. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está diciendo una falsedad. Significa que acá es falso. Estamos trabajando las dos, ¿no? Acá nos dice lo mismo, ¿no? Voy a ir al cine el martes, caminaré. Entonces, está haciendo una que es falsa. Y aquí, no voy a ir no voy a ir al cine, no voy a ir al cine el día martes, entonces caminaré en el parque para hacer ejercicio. Está negando esta, pero entonces va a cumplir la que va a caminar en el parque, entonces está diciendo la verdad. ¿Sí ven? Entonces, muchachos, hemos realizado aquí nuestra tablita de verdad de las proposiciones compuestas. ¿Listo? Proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vámonos teniendo en cuenta esto. Entonces, vamos a reforzar esta parte de las proposiciones compuestas con con un videito acá que nos va a servir a nosotros para poder explicar mejor. ¿Listo? Entonces, voy a colocar un momentico la cámara. Entonces, muchachos, esperando que hubieran entendido esta parte de la parte de las proposiciones compuestas, vamos a reforzarlo con este ejemplo de realizar tablas de verdad compuestas. ¿Listo? Entonces, permítanme acá, les voy a compartir tablas de verdad compuestas. ¿Listo? Entonces, acá se les voy a compartir. Acá
Y voy a un momentico cerrar acá el video y lo vamos a pasar acá. Tablas de verdad compuestas. Listo, entonces el videito es cortico, pero es bien sustancioso y habla solamente de las tablas de verdad. Listo, entonces porfa, coloquémosle cuidado, saquemos papel y lápiz para para que ustedes saquen la parte que necesita para poderla entender, como siempre les he dicho, ¿no? Entonces, de la parte de esto, el ejercicio, la parte de hacer ejercicio nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Perdón. Acá. Perdón. Hola, en este vídeo vamos a ver tablas de verdad de proposiciones compuestas. El ejemplo dice, dada la siguiente proposición, elaborar su... Entonces, acá, muchachos, ya tienen ya el ejemplo más claro. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo está compuesta. Se están uniendo cada proposición con las diferentes condiciones. Y si ven que es un poquito más larga, ¿no? Entonces, acá vamos a mirarlo para, para tomar el ejemplo. Bueno, su tabla de verdad. Lo primero que debemos hacer es establecer el número de líneas de la tabla de verdad. Este número de líneas depende del número de variables de la expresión y se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Número de líneas es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de variables o proposiciones. Para este ejemplo tenemos a P, a Q y a R, es decir, 3 variables diferentes, por lo tanto n es igual a 3. Con esto tenemos que el número de líneas es igual a 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es igual a 8. Por lo tanto, serán 8 líneas dentro de la tabla de verdad. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el único. Ya establecidas estas 8 líneas, escogemos para la proposición P las 4 primeras verdaderas y las 4 últimas falsas. Para la proposición Q, las 2 primeras verdaderas, las 2 segundas falsas y repetimos las siguientes verdaderas y las siguientes falsas. Y para la proposición R intercalamos comenzando con verdadera, luego falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. La siguiente columna que vamos a armar corresponde a la negación, en este caso la negación de Q. Esta negación se expresa como aparece en la columna. La negación dice que si una proposición es verdadera, entonces su negación es falsa. Si una proposición es falsa, entonces su negación es verdadera. Nos vamos a concentrar en la columna de Q y encontramos primero verdadera. Luego, su negación será falsa. La siguiente en Q es verdadera, por lo tanto, su negación también será falsa. Luego encontramos falsa, su negación verdadera, falsa, su negación es verdadera. Luego verdadera, su negación falsa. De nuevo, su negación es falsa. Y para las dos últimas, que son falsas, su negación será verdadera. Ahora seguimos armando en la siguiente columna P entonces Q, que es el condicional. La tabla de verdad del condicional dice que la única forma de que la proposición compuesta sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Vamos a tomar la columna de P y de Q en nuestra tabla de verdad. Nos damos cuenta que la línea 3 y la línea 4 cumple con la condición de que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, en estas líneas va a ser falsa la proposición compuesta, es decir, F y F. En los demás casos, por lo tanto, será verdadera. En la siguiente columna vamos a armar
lo correspondiente al siguiente paréntesis, que es la negación de Q, conjunción con R. La tabla de verdad para la conjunción es esta, que dice que solo es verdadera la proposición compuesta si las dos son verdaderas. En otro caso, van a ser falsas. Nos concentramos en la columna de la negación de Q y la columna de la proposición R. Observamos que solo en la línea 3 y en la línea 7 ambas son verdaderas. Por lo tanto, el resultado va a ser verdadero en esas casillas. Para el resto de casillas, luego será falsa la proposición. Ahora podemos armar todo el paquete que tenemos dentro de este corchete, porque ya tenemos las columnas para cada proposición de los paréntesis. Observamos que entre el primer paréntesis y el segundo hay una disyunción. La tabla de verdad para la disyunción es esta, que dice que la proposición compuesta solo es falsa si las dos proposiciones simples son falsas. Observamos que solo en la línea 4, bueno, concentrándonos aquí en estas dos columnas, P entonces Q, y la siguiente columna, negación de Q y R, observamos que en la línea 4 las dos proposiciones son falsas. Solo en esa línea, por lo tanto, allí será falsa. En los demás casos, la proposición será verdadera. Ahora, en la siguiente columna vamos a hacer el último paréntesis que tenemos para luego armar todo el paquete. El último paréntesis corresponde a R entonces Q, que es una implicación o condicional. Aquí tenemos la tabla que nos dice que la proposición compuesta solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a ubicarnos en las columnas de R y de Q, teniendo en cuenta que R es la primera proposición y Q es la segunda. Si nos fijamos en la línea 3, la primera es verdadera, que es R, y la segunda es falsa, que es Q. Si nos fijamos en la línea 7, la primera es verdadera, que corresponde a R, y la segunda es falsa, que corresponde a Q. Por lo tanto, en estas líneas, la 3 y la 7, la proposición va a ser falsa. En los demás casos va a ser verdadera. Ahora, y finalmente, hay una relación entre el corchete que tenemos acá y el paréntesis. Es un bicondicional que está representado por este símbolo. La tabla de verdad para el bicondicional dice que si las dos proposiciones son iguales, es decir, tienen el mismo valor de verdad, ya sea verdadera, verdadera o falsa, falsa, el resultado será verdadero. Pero si son diferentes, una verdadera y otra falsa, o una falsa y la otra verdadera, el resultado será falso. En conclusión, iguales, verdadera, diferentes, falsa. Con esto nos vamos a ubicar en las columnas respectivas, que son esta que tiene o representa todo el corchete y esta que representa el paréntesis final. En la primera línea vemos que son iguales, ambas verdaderas, por lo tanto va a ser verdadera. En la segunda línea también ambas son verdaderas, son iguales, por lo tanto será verdadera. En la siguiente línea son diferentes, por lo tanto será falsa. De igual forma, en la siguiente línea son diferentes, será falsa. La línea que sigue representa dos verdaderas iguales, por lo tanto será verdadera. Lo mismo en la siguiente línea, son iguales. La que sigue tenemos una verdadera y otra falsa. Son diferentes, por lo tanto será falsa. Y en la última línea, dos verdaderas. Son iguales, por lo tanto es verdadera. Y este será el resultado para toda esta proposición compuesta con respecto
a su tabla de verdad. Listo, muchachos. Entonces, entonces, teniendo en cuenta ya más claro y sacando la parte de las dudas que hemos tenido ya trabajando durante 2 semanitas 2 semanitas larguitas de la parte de las proposiciones, entonces espero que les hubiera quedado clara, que puedan trabajarlo, que puedan realizar sus ejercicios, sus actividades que tienen pendientes para subirla en territorio. Es muy corto las proposiciones, pero muchachos, es un tema importante para mirar. Entonces, ya el día de mañana, siendo martes 5 de marzo, vamos nuevamente a tomar la parte de la algoritmia. Ya pues, dejamos el pensamiento lógico, las proposiciones y los metemos nuevamente a la parte de algoritmos, que era el tema que nosotros llevábamos. ¿Cierto? Entonces, pues ya tenemos su conocimiento, ya hemos hablado de diagramas de flujo, ya hemos hablado de la parte de algoritmia. Ahora vamos obviamente, a ir avanzando en el tema. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, muchachos, por su atención. Entonces, estamos hablando. Entonces, se cuidan. Un abrazo y damos por terminado el video tutorial del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.